Bienvenidos de nuevo a la caverna geopolítica, en donde, como os digo, vamos a hablar de una serie de cuestiones que a mí me han parecido interesantes dentro de lo que es el calendario geopolítico. Eh, una cosa que es, yo creo que muy útil hacer todas las semanas es tratar de buscar cuáles son las noticias que van a ocurrir y, por lo tanto, de esas noticias que van a ocurrir, qué cosas serían interesantes. Hay algunas que yo veo que van a ocurrir durante la semana pasada y ocurren al final de esta semana. Una de esas cuestiones ha sido la reunión entre estos dos señores, el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Yoshimasa Hayashi, y el ministro de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang, que, como sabéis, además fue embajador en los Estados Unidos. Es un hombre que ha tenido una vida dilatada en los Estados Unidos, hasta le invitaban a tirar tiros libres en la NBA y esas cosas que son especialmente interesantes. ¿Por qué me parece interesante esta reunión entre los dos ministros de Asuntos Exteriores? Porque tienen una serie de problemas los dos conjuntos que siguen siendo importantes y que no se pueden obviar. Uno de los problemas más importantes es de plena actualidad y es la cuestión del enfrentamiento entre Estados Unidos y China a cuenta de los semiconductores. ¿Por qué este es un problema que interesa a Japón? Pues porque Japón es parte de esa cadena de suministro de semiconductores y recientemente, con su alineación respecto de los Estados Unidos, ha aceptado entrar en el veto a China de determinados tipos de semiconductores, obviamente los que son más avanzados y tienen la posibilidad de ser utilizados dentro de la industria de defensa y armamentística. Y en este asunto yo creo que lo que realmente importa en esa relación. De hecho, Qin Gang le ha dicho, literalmente, dice, en el pasado Estados Unidos reprimió despiadadamente a la industria japonesa de semiconductores, pero ahora está repitiendo sus viejas tácticas hacia China. No hagáis a los demás lo que no queréis que os hagan a vosotros. Que no me parece en un discurso diplomático una cuestión así como para decir es poca cosa o es puñalada de pícaro. Así que sí, tienen cuestiones muy importantes que discutir los dos y efectivamente no se restringe solamente a las cuestiones comerciales, sino que se extienden a cuestiones que son puramente diplomáticas y por lo tanto geopolíticas. Y esto nos lleva también a otras cuestiones. Es verdad que se cumple ahora el 45 aniversario del Tratado de Paz entre Japón y China, se firmó en el año 1978, pero los resquemores chinos respecto de todo lo que ocurrió en Manchuria, obviamente, no solamente están frescos, sino que si se pueden utilizar para presionar en términos diplomáticos a los japoneses, es algo que obviamente los chinos van a tratar de hacer. Y además existe otro problema que conocéis muy bien, que es el problema de las islas Senkaku, Diaoyu, dependiendo de cómo las queráis llamar, o Tiayuotai, que no sabía yo que los taiwaneses también tienen ahí un interés geopolítico sobre ellas, que como veis son unas islas que no se puede decir que estén muy cerca de Japón, sino que están más bien cerca de Taiwán y especialmente también cerca, no tanto, pero también cerca de China. Este grupo de islas, este archipiélago, no tenía ningún interés de ninguna clase, nunca lo ha tenido. Sin embargo, a medida que las grandes flotas de pesqueros chinos han tratado de pasearse por allí y que se hicieron aquellas ocupaciones de los atolones y los islotes de las islas Paracelso, de las islas Spratly y del atolón Second Thomas, está claro que los japoneses han dicho no, o sea, ahora mismo cualquier cosa que asome por el agua dentro de toda esta región es algo importante y por lo tanto es algo a cuidar. Y ahí nos encontramos con un enfrentamiento, no voy a decir atroz, pero sí bastante agresivo, entre las intenciones geopolíticas de China y las intenciones geopolíticas de Japón. Poco a poco las Jietai, es decir, las fuerzas de autodefensa japonesas, están dejando de ser fuerzas de autodefensa para ser fuerzas de ofensiva, fuerzas de ofensa, y por lo tanto lo más probable es que los chinos y los japoneses en esa pequeña y absurda región del mundo acaben teniendo algún tipo de enfrentamiento, por pequeño que sea. Y además tienen otro contencioso que ha surgido muy recientemente, y es que China ha detenido a un funcionario de una empresa química, de Astellas Pharma, una empresa química japonesa, acusándole de espionaje y se lo ha metido en el trullo. Y ahora mismo están enfrentados los japoneses y los chinos
precisamente por esta cuestión. Están pidiendo los japoneses que se libere a este señor lo antes posible, porque las acusaciones obviamente son vanas. Hay otra cuestión que también es interesante, que la apuntaba antes cuando estábamos hablando en la primera parte del informe semanal que he hecho en abierto para todo el mundo, que es la cuestión, me os dé ese parte de risa con lo que le gusta mucho el concepto de fuerzas de autodefensa. Pero es que literalmente es así. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, en fin, el imperialismo y el expansionismo japonés por toda aquella región del sudeste asiático fue tan sumamente brutal que llevó a que la presión de los Estados Unidos obligara a que en la Constitución, en el artículo 9, se introdujera una cláusula que se dice que nunca Japón se utilizará sus fuerzas para atracar un tercer país. Con lo cual, son fuerzas estrictamente, se supone, de autodefensa. Claro, pero el asunto es cómo se interpretan las cosas y los artículos. Y ahora están, yo creo, los japoneses claramente en esa reelaboración del artículo 9. Pero como os decía, hay otra cosita muy interesante que viene de la primera parte del informe semanal que hemos hecho antes en abierto, que es el asunto de las tierras raras. Yo os decía, las tierras raras las produce China principalmente, pero las exporta a ciertos países. ¿A qué ciertos países? Bueno, aquí la tabla, como la veis, es muy prolija. Veis en detalle, por ejemplo, que el Cerium, que no sé para qué carajo se utiliza, pero ahí lo tenéis, para pantallas de plasma, LCD, refinado de petróleo, baterías recargables, smartphone y tal, la mayor parte, el 53% en 2019 se exportaba. Creo que estos datos son de 2019. Dejadme que vea para atrás, a ver si tiene fecha. Yo no lo veo por aquí, pero yo creo que era 2019. Lo exportan, sí, 2019. Lo exportan principalmente a Japón. Es cierto que a Japón también le exportan principalmente el disprosio, el neodimio. Es decir, Japón es uno de los principales receptores de ese tipo de tierras raras porque, lógicamente, es uno de los mayores productores de todo tipo de elementos tecnológicos para los smartphones, desde luego. Es decir, no debe haber smartphone en el mundo que no tenga el receptor de luz, ahora no me saldrá el nombre exactamente, pero os podéis imaginar que sí lo sé, pero el chip que recibe la luz son todos producidos por Sony. Prácticamente yo creo que todos los teléfonos. No sé si en los iPhone, pero vamos, no me extrañaría que también. Y si nos vamos al resto, pues efectivamente, ahí lo tenéis. El neodimio, el praseodimio, el terbio, el litrio, en fin, todos. Principalmente caen en Japón. Y alguno cae, lógicamente, en Corea del Sur y alguno cae también en los Países Bajos. Y este es otro de los elementos de presión que tiene China contra los japoneses, que los japoneses dependen, por lo tanto, en su industria tecnológica, fundamentalmente de las exportaciones que les hacen los chinos. Y ahí, en ese asunto, lógicamente existe posibilidad de negociación y de entendimiento. Esto es lo bonito también que tiene la vida, ¿no? Nunca te dejan estar completamente libre, al menos que seas los Estados Unidos. Rusia no, por cómo está encajada geográficamente entre otras potencias, pero los Estados Unidos están allí solitos entre los mares. Pero aparte de ellos, es cierto que el resto de los países siempre tienen una posibilidad de presionar a los vecinos de alguna forma y de ser presionados por ellos. Como os decía, además, el ministro de Asuntos Exteriores japonés se larga a Bruselas, a la OTAN, a hacer una visitilla a los países de la OTAN en una reunión de estas que tienen regulares, no las grandes cumbres. Ya estuvo en la cumbre Japón representada en la cumbre de Madrid a través de su primer ministro, de Kishida. Y aquí de lo que se trata es de ir creando mayores vínculos en términos de defensa entre la OTAN y los países del sudeste asiático, teniendo en cuenta el crecimiento de la potencia militar y de todo tipo y económica que están realizando los chinos, que están viviendo los chinos. Claro, inmediatamente los chinos me han matado la risa, he encontrado en Global Times esta preciosa viñeta. Global Times es un periódico chino impulsado principalmente por el gobierno y que, sin embargo, tiene formas muy occidentales y trata de ser muy moderno. Pues ahí veis, ¿no?, cómo ven la aproximación de la OTAN y de los Estados Unidos hacia la región de Asia-Pacífico, como un barril de pólvora al que le están dando fuego. Pero en realidad está claro que a los japoneses les interesa especialmente irse moviendo hacia las alianzas militares de los Estados Unidos y también porque hay países europeos que tienen obviamente grandes intereses en toda esa región, principalmente Francia y a través de Francia el resto de los países europeos.
Siguiente noticia que creo que es muy interesante es el Acuerdo General de Asociación Económica entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué implica este acuerdo económico? Pues implica, primero, ir haciendo avanzar los acuerdos de Abraham que se firmaron en 2020 y, por lo tanto, una colaboración entre Israel y los países o las monarquías árabes que sí tiende a pacificar claramente la región. Por otra parte, la vuelta a las relaciones diplomáticas de Arabia Saudita e Irán es un elemento adicional de esa pacificación, pero es cierto que es un acuerdo que no está destinado a los productos energéticos, sino sobre todo al resto de los productos. Los países, las monarquías árabes han comprendido que lo del petróleo se les acabará, ya hemos visto las intenciones europeas en el anterior vídeo, y desde ese punto de vista, más tarde o más temprano, las monarquías árabes tendrán que ir transicionando sus economías y en eso están, tratando de hacer economías de servicios, que si una aerolínea, que si mucho turismo, que si incluso producción tecnológica que se pueda realizar allí. Y ahora mismo lo que hace este acuerdo es levantar el 96% de los aranceles que había entre Emiratos y Emiratos Árabes. ¿Es mucho dinero? Pues piensan que aumentará el comercio bilateral no petrolero en 1.300 millones de dólares, que en 2021 eran 10.000. Perdón, de 1.300 a 10.000 al final de la década. De 1.300 millones de dólares en 2021 a 10.000 al final de esta década. Bueno, pues es un incremento notable. En 2022 estuvieron en 2.490 millones de dólares. Por lo tanto, la cosa avanza. Pero es cierto que Emiratos Árabes está firmando acuerdos de libre comercio con todo el mundo. Es decir, no solamente con Israel. Indonesia, Turquía, Georgia, por ejemplo, veo por aquí, y diversos. Lo que pasa es que hay algunos problemas entre medios que pueden tirar al traste buena parte de estos esfuerzos. Alberto pregunta, ¿esa colaboración árabe-israelí acerca más la anexión de Palestina? Es una cuestión que yo no creo que la acerque, sino que la anexión de Palestina puede poner dificultades. De cualquier forma, todos los movimientos, ahora lo comentaremos cuando hablemos de la Guardia Nacional, que le están preparando a Itamar Ben-Gvir, que es una cosa que a mí me parece muy peligrosa. Bueno, pues todo lleva a pensar que efectivamente en algún momento el gobierno intentará hacer esa anexión, pero tal y como está la calle después del intento de cooptar el poder judicial por parte del gobierno, yo no sé si van a tener mucho margen político. Es verdad que este tipo de coaliciones, ¿cómo decirlo? Como son muy extremas, tienden a durar más. El bueno de Netanyahu no querrá moverse, porque tampoco tiene necesidad, del poder e irá facilitando a los países, a los partidos extremos, partes de su agenda política que a él también le interesan, pero siempre y cuando el gobierno, el país no se le subleve. Entonces, como el país se le ha sublevado por ahora en una vez, veremos cómo sortea, cómo trata de brujulear en todo esto para poder llegar a esos objetivos que yo creo que comparte en realidad con poder judío y con sionismo religioso, los dos movimientos que tiene metido dentro. Pero claro, el problema es que les tiene metidos dentro. O sea, por ejemplo, de sionismo religioso tiene al Ministerio de Finanzas, a Bezalel Smotrich. El otro día hizo unas declaraciones incendiarias acerca de que había que hacer desaparecer una población palestina, y eso produjo también la reacción de los propios emiratíes, porque ahí existe una diplomacia cruzada muy importante, con lo cual va a ser fuerte. Me dice Isaac Abraham, ni Japón ni Filipinas disponen de riquezas naturales. El problema no es, o sea, por ejemplo, el Japón es cierto que no tiene mucho espacio donde es todo montaña. Entonces supongo que tendrán recursos naturales, pero debe ser difícil explotarlos. Y Filipinas supongo que lo mismo. La ventaja que tiene China es que tiene los Himalayas. Entonces esa presión de las capas tectónicas produce una riqueza geológica muy importante. Y lo que sabemos es que la mayor parte de los yacimientos que están en explotación de tierras raras están en China. Y ahí te puedes poner como te quieras poner, el caso es que están allí en medio. Entonces, bueno, pues estas son las cuestiones que están ahora entre estos dos países. Es cierto que han llegado a este acuerdo. British Petroleum ha firmado un acuerdo con la empresa, con el grupo petrolero estatal de Abu Dhabi para explotar las bolsas de gas natural que hay en el Mediterráneo Oriental, principalmente la bolsa de Leviatán, que está frente a las costas de Israel. Pero ya veremos hasta dónde llega todo esto, porque ahora hay que invertir, hay que hacer
plataformas y todas esas cosas, y ya hace tiempo se hizo este proyecto, el proyecto del oleoducto transarábico, en el cual también estaban implicados los emiratíes. Este proyecto existía desde los años 70 y se firmó un acuerdo, creo recordar, en 2020. Que yo sepa, eso no ha tirado para adelante. No existe ahora mismo un avance del proyecto. A lo mejor me equivoco, pero yo no recuerdo que esto esté por ahora en la operación. Entonces, ya veremos. Uy, que os pongo aquí a Itamar Ben-Gvir, no lo quería poner ahora. Ya veremos hasta dónde llega el asunto. Por otra parte, tenemos otra historia, en cierto modo divertida, que es la historia de las elecciones búlgaras. Los búlgaros elegían hoy, como veis, con esas inmensas papeletas que van metiendo en las urnas. Esas inmensas papeletas son protagonistas, en realidad, de nuestra historia, de lo que está pasando en Bulgaria. Bulgaria ha ido a las elecciones por quinta vez en 2 años. Y es posible que estas elecciones no diluciden el problema y por lo tanto tenga que ir a unas sextas. Oye, que tiene mérito, ¿eh? 6 elecciones en 2 años tiene bastante mérito. El asunto está que este señor, que estuvo gobernando en Bulgaria durante casi 10 años, Boyko Borisov, y que es el líder de un partido político de centro derecha, que se llama Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria, pues cayó en abril de 2021 y no se encontró una forma de hacer una alianza que le sustituyera. Y en esas, el presidente del país, Rumen Radev, pues decidió crear un gobierno Frankenstein de estos, que ahora desempeña o ha estado desempeñando el poder hasta estas elecciones de forma, se supone que transitoria, esperando a que las elecciones pues más o menos limpien el problema y decidan qué coalición, perdonadme, de derechas o de izquierdas va a ser la que finalmente gobierne en Bulgaria. Entonces, estos son los partidos principales. Esta es una, perdonadme, una encuesta electoral de septiembre de 2022, pero lo bueno es que nos da la visión de cuáles son los partidos a la derecha y a la izquierda del espectro electoral. Entonces tenemos al GER, que son los ciudadanos estos europeos, Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria. Luego tenemos el Partido Socialista, que es el gran opositor, además de con el partido Continuemos con el Cambio, el movimiento por Derechos y Libertades. Y luego tenemos en la ultraderecha, como veis ahí, al movimiento Renacimiento. El movimiento Renacimiento causa el problema de que es un partido prorruso y durante todo este asunto de la guerra, pensad que Bulgaria está a 200 kilómetros de Ucrania, o sea, 200 kilómetros tiene una guerra, pues estos están en contra de la participación de Bulgaria en cualquier tipo de iniciativa que apoye o que ayude a Ucrania. Por otra parte, el resto de los partidos, especialmente el GER, hizo coalición con los otros para demostrarse muy proeuropeos y tratar de fomentar todo tipo de ayuda a Volodymyr Zelensky. Pero uno de los problemas interesantes que se produjo en toda esta historia es el problema de que, debido a los pucherazos, que al parecer son muy abundantes y muy clásicos dentro de la política búlgara, el presidente de Bulgaria, este señor, que os saco en el mapa, que os lo he puesto antes, es decir, el bueno de Rumen Radev, este señor se le ocurrió que para evitarlo sería bueno que todo el recuento electoral se realizara con máquinas y se abandonaran los papeles. ¿Por qué? Porque el papel invita mucho a que los caciquillos habituales le den el voto hecho al votante. Entonces, si el votante se puede meter él solo, sin ningún tipo de papel, dentro del colegio electoral y tiene que votar a través de una máquina, él, dándole un botón, entonces su libertad de elección está más asegurada que si se vota con papel. ¿Cuál no es la sorpresa? Que se hace una coalición entre los ciudadanos estos por el desarrollo europeo, el Partido Socialista, es decir, una coalición entre los que no son iguales o que vamos a decir son competitivos, y lo que hacen es decidir que se vuelva al papel.
Esto ha creado una conmoción y un follón tremendo dentro de Bulgaria y una gran discusión acerca de las malas intenciones que tienen todos estos individuos de la política búlgara. Bueno, pues veremos el resultado del recuento electoral, que como os digo, las elecciones han sido hoy, y veremos a dónde llega esto. Y si la coalición de papel, pues efectivamente ha logrado utilizar todo este asunto para obtener alguna ventaja. Otra cuestión que me apetecía comentaros era lo que os decía. Vamos a poner a Ben-Gvir desde el principio del mapa, que se le vea bien la cara. Este es el ministro de Justicia, el ministro ultranacionalista de Justicia israelí, Itamar Ben-Gvir, líder del partido Poder Judío, y que parece que saca adelante su proyecto de que se le cree un nuevo cuerpo de Guardia Nacional con 2.000 militares, que responderán exclusivamente ante él. Y este es el asunto realmente, en fin, polémico en Israel. Porque lo que se está planteando es que se le está regalando a este movimiento más bien extremista, se le está regalando una especie de cuerpo de ejército con el que puede hacer muchas cosas. Claro, todos los grupos pro derechos civiles, todos los grupos que están a favor de la solución de los dos estados entre Palestina e Israel, pues han llevado las manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque el ámbito de actuación de esta Guardia Nacional sería precisamente el ámbito de hacer frente a la delincuencia nacionalista, al terrorismo y restaurar la gobernabilidad de los territorios israelíes allí donde fuera necesario. Luego, de lo que estamos hablando es, si hay follones en Cisjordania, estos son los que se van a encargar de tratar de resolverlos. Y por lo tanto, de sustituir la acción de la policía y del ejército en esas regiones precisamente con esta Guardia Nacional. La justificación es que la policía y el ejército no tienen que estar para esas cuestiones y que se necesita un cuerpo especial que se dedique específicamente a esas labores y que la policía se dedique a sus tareas tradicionales de combatir el crimen y ya está. Y, por lo tanto, que no haya mayor problema. ¿Qué es lo que pasa? Que las asociaciones de derechos civiles, como os digo, han puesto el grito en el cielo y además están surgiendo declaraciones. Por ejemplo, tenemos a este señor que es anterior jefe de policía, Moshe Karadi, que afirmaba en una entrevista reciente que con esto incluso podría Itamar Ben-Gvir en algunas circunstancias tratar de dar un golpe de Estado. Es decir, ya la narrativa y la dialéctica que se está planteando entre las diversas partes implicadas en todos estos follones políticos a los que está llevando este gobierno de coalición más extremado, pues están saliéndose de madre y efectivamente están siendo muy incendiarias. Y ya veremos a dónde lleva todo esto. Ya hemos visto que la división popular dentro de Israel está llegando a cotas muy grandes. Estamos viendo cómo voluntarios de la Guardia Nacional que pueden optar por no hacer lo que se les manda, ya amenazaron, en el caso de este intento de toma del Poder Judicial por parte del gobierno, con que ellos no estaban de acuerdo y que podían dejar de hacer sus funciones. Entonces aquí lo que vemos es un intento de, yo creo, sustituir lo que son esos movimientos, esos cuerpos de fuerzas de seguridad voluntarios, que son voluntarios, pero organizados obviamente por el Ejército y por el Ministerio del Interior, y dejar en manos de tipo que es peligroso, Itamar Ben-Gvir es un tipo peligroso, pues a 2.000 tíos armados. A mí me parece una cuestión que hay que seguirle el rastro. Ya os dije, nada más se nombró el gobierno de Netanyahu que esto no parecía una buena idea y que esto iba a salir mal y que esto iba a producir mucha tensión, y la verdad es que se han puesto a la tensión de forma inmediata porque también es verdad que las coaliciones de gobierno duran lo que duran. Y la última noticia que me apetecía comentaros es la noticia de que este fin de semana, el día 6 y 7 de abril, estos dos señores se reúnen, los ministros de Asuntos Exteriores de Turquía y de Rusia, Sergei Lavrov y nuestro bueno Cavusoglu, se reúnen para comentar diversas cuestiones que van desde los acuerdos de granos, la forma en la que Turquía puede presionar a la Unión Europea para que levante el veto a la importación de productos agrícolas y de fertilizantes rusos. Recordemos que los fertilizantes rusos y los productos agrícolas rusos se pueden vender en cualquier parte del mundo, pero Europa no los quiere y eso sigue siendo una sanción y los rusos están muy insistentes en que eso perjudica a todo el mercado alimentario mundial y que tienen que levantarse. Y yo creo que
lo que implica el acuerdo de cereales del Mar Negro es una palanca, o sea, el cómo se ha renovado solamente por 60 días es una palanca para tratar de presionar a la Unión Europea. Por otra parte, ya veremos cómo continúa el asunto de las inspecciones de los buques. Ya sabéis que hay una ruta marítima muy lineal entre los puertos ucranianos y Estambul, que cuando llegan a Estambul los barcos tienen que hacer fila para ser inspeccionados y que hay unos grupos de inspectores que son turcos, de las Naciones Unidas y rusos. No sé si ucranianos también, creo que ucranianos no, pero no lo estoy seguro. Los rusos lo que están haciendo es lo típico, mandan a Boris se pierde, llega borracho, qué sé yo, alguna cosa de estas. Y entonces hace 15 días había 140 barcos allí acumulados sin haber sido inspeccionados. Entonces yo creo que están presionando porque tienen el interés principalmente en esta cuestión. Pero además, el día 27 de abril se inaugura esto, que es la central nuclear de Akuyu, que es una central nuclear turca que ha construido Rosatom. Ya veis que esto me lo he sacado, se lo he robado a los de Rosatom, la publicidad. Ahí tenéis el cofre y todo el asunto, el reactor nuclear. Y como se inaugura el día 27 de abril, pues nuestro querido Erdogan está muy interesado en que visite la inauguración Vladimir Putin. Claro, Vladimir Putin es cierto que puede viajar a muchos sitios en el mundo, pero también es cierto que tiene muy limitadas las posibilidades de viaje, porque se le ha aislado mucho desde muchos países. Esta visita sería otra forma más, que ahora está muy de moda, de demostrar que los aislamientos diplomáticos pues, no funcionan al 100%. Entonces yo creo que es una cuestión interesante, además, verlo por la propia posición que mantiene Turquía en todo este conflicto. A ver, Alberto, me dices, ¿qué crees que hará Rusia con la presidencia del Consejo de la ONU? No creo que una cuestión muy especial, o sea, cualquier iniciativa que ellos intenten se va a encontrar o con el veto de los Estados Unidos o con lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, con un vacío bastante amplio en términos internacionales. Entonces, supongo que mantendrán la presidencia lo más profesionalmente que ellos saben manejar, porque en fin, son gente muy acostumbrada a tener la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero no creo que vaya a pasar nada. Habrá mucha protesta, habrá mucho gesto por parte, por ejemplo, de los Estados Unidos o por parte de los países europeos representados, de Reino Unido y de Francia. Pero no creo que pase excesivamente mucho más. Pero de esas cosas sí veremos. Veremos teatrillo de decir, no podemos consentir que los rusos presidan tal, y los rusos dirán, pues mire usted, yo es que puedo presidir porque los estatutos y mis bombas atómicas me permiten presidir. Entonces, no hay mayor problema. Volviendo al asunto este turco-ruso, me ha llamado la atención encontrar unas declaraciones de nuestro querido amigo Erdogan muy recientes hablando sobre la negociación y sus intenciones. Ahora, como podemos traducir cualquier periódico del mundo, pues me he metido en periódicos turcos y me he encontrado esto. Decía, actualmente estamos continuando Akuyu con éxito. El 27 de abril tal vez venga el señor Putin y conectaremos el sistema en línea. Y con suerte daremos el primer paso de la central nuclear. Estamos viviendo un mundo caracterizado por las crisis y las guerras. Hemos sido capaces de construir una Turquía fuerte e independiente en este entorno y tenemos que continuarlo. Y la perla final me pareció total. A ver si la tengo por aquí. Si no hubiera sido por nuestros esfuerzos en los últimos 2 años, el Club Occidental, no sé si la traducción es literal o no, entiendo que es literal, no sé si es una forma de hablar que tiene en Turquía, el Club Occidental habría arrastrado a Turquía a una zona de guerra contra Rusia. Con lo cual, fijaos cómo pone distancia entre la Unión Europea, la OTAN y ellos, y los turcos. Una cosa yo creo que es especialmente relevante. Y esto es lo que os quería contar, este es el rollo que os quería marcar hoy. Y nada más, si os ha gustado, si queréis hacerme alguna pregunta, pues nos quedamos un rato aquí charlando. Y si no, pues nos vamos a cenar. Que, oye, tampoco, no son horas, son las 10:30 de la noche. Pero me quedo un rato si queréis que preguntarme alguna cuestión. Ya sé que esto va con un poco de retraso, entonces no lo puedo evitar, lo del retraso. Pues si no tenéis ninguna pregunta, un placer a todos y tranquilamente. ¿Cómo acabarán Turquía y Grecia? Mal, Isaac. Yo no veo que eso vaya a acabar muy bien. Ahí existe una negociación que es muy compleja. Por una parte existe una realidad, que es que las islas griegas están ahí, en la frontera, en la costa turca, que eso en términos de
derechos territoriales marítimos es atroz para Turquía, que Turquía es un país de 80 millones de habitantes y Grecia debe ser un país de 11 o 12, que en términos de potencia de ambos países hay una desproporción brutal, que existe una historia de dar bofetadas los turcos a los griegos muy, muy vieja, y entonces ahí lo más probable es que en algún momento los turcos, que están creciendo cada vez en mayor fuerza, en mayor potencia, tomen algún tipo de decisión. ¿Qué es lo que les frena? Que los franceses están detrás de los griegos. Porque a los franceses les interesa más tener a los griegos como herramienta de presión en el Mediterráneo Oriental frente a los turcos. Porque los turcos son, al fin y al cabo, un competidor estratégico. Entonces, yo ese asunto veo que nos puede llevar a algún conflicto más importante. Si es que al final no hay algún tipo de negociación inteligente de reparto de los intereses que el subsuelo marino, que está que limita entre los dos países, contiene. Hemos visto, por ejemplo, ahora mismo, hace nada, el acuerdo entre Líbano e Israel a cuenta de las bolsas de gas. Pues a lo mejor un tipo de esta solución no sería una tontería. Luis Romero pregunta, ¿es cierto que India considera seguir el tope de precio al petróleo ruso? Es que lo ha estado comprando por debajo de ese tope. Entonces, si el precio del petróleo ruso llegara hasta el tope, los indios seguirían presionando. Vamos a ver, tengamos en cuenta que aquí los indios han podido estar comprando el petróleo de los rusos a un precio por debajo del tope porque debido a que nosotros hemos dejado de comprárselo a Rusia, de comprarle crudo, Rusia ya no tiene tantos clientes a los que venderles. Entonces los clientes pueden encontrar el petróleo en otros sitios y eso hace que tengan poder de negociación y que presionen a la baja el precio al cual puede vender Rusia su petróleo. Y en esa historia están. Entonces, si el precio empieza a subir, los indios dirán, oiga, que yo le dejo de comprar, ¿eh? Entonces, no me extraña nada que les mantengan el tope, pero nada. Miliano pregunta, ¿es viable económicamente eliminar la gasolina y el gasoil para la movilidad y el transporte en Europa para 2035? Vamos a ver, ahí lo que hay, la medida que se plantea es dejar de vender vehículos que utilicen gasoil y gasolina. Obviamente los que ya están tendrían un tiempo de utilización, que yo no sé cuántos años tiene en la cabeza la Comisión Europea mantenerlos, y entonces habría un momento que se extinguirían. La idea era que para 2030, los alemanes les han sacado 5 años más, y ya veremos a medida que nos acerquemos si esto no se va postergando, si no se le van dando pataditas hacia el futuro. ¿Por qué digo esto? Porque yo efectivamente veo que no es viable, pero vamos a ver, yo no lo he analizado. Lo que digo ahora es una opinión. Una opinión basada en el más desnudo sentido común. A mí me parece que instalar todo lo necesario para que nos moviéramos con vehículos eléctricos es un gasto tan sumamente grande y operativamente me parece tan complejo que no lo veo. O sea, por ejemplo, aquí al lado nos han instalado hace nada un enchufe eléctrico para vehículos. Hay un poste que tiene una manguerita esta. Vale, uno. ¿Cuántos vehículos existen en estas calles? ¿O es que vamos a tener que abandonar los vehículos y movernos en patinete? A lo mejor es esta la solución que se nos plantea. Y entonces sí se puede hacer ese tipo de transición. Los alemanes, muy cucos, han logrado meter en el acuerdo que incluso después de 2035 se podrán seguir vendiendo vehículos que utilicen combustibles que no sean fósiles, que sean combustibles, entiendo, vegetales y cosas de estas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ahí sigue estando el asunto de los motores. Claro, la industria europea fabrica motores de combustión interna, que son motores muy complejos. Y alrededor de eso está la industria de todos los componentes. Por ejemplo, en España especialmente importante. Cuando se hagan solo, o en la hipótesis de que se hicieran solo vehículos eléctricos y motores eléctricos, ¿cuánta cantidad de esa industria tendría que desaparecer y convertirse en otra cosa? Y es por eso por lo que yo no lo acabo de ver. Ya esperemos que alguien haga un análisis así un poco más serio, tratando de hacer previsiones y proyecciones económicas, pero a mí es que no me imagino cómo se va a hacer en los 12 años que quedan hasta 2035. Bien, es cierto que ya nos cogerá un poco mayores y a lo mejor pues ya con la silla de ruedas eléctrica pues lo tenemos solucionado. Y bueno, jóvenes, pues si no me hacéis más preguntas, lo dejamos aquí, si os parece. Pues eso, que muchas gracias por el apoyo, de verdad. Yo creo que este formato es especialmente encantador.
A mí me parece un formato mucho más relajado, no tengo que matarme a buscar 100.000 vídeos y creo que es un formato estupendo y creo que lo podemos continuar. Seguiré durante un tiempo publicando al día siguiente en abierto el vídeo, porque quiero seguir atrayendo gente para que el asunto sea razonable y si me lo permitís, si no os parece mal. Tengo que resolver un pequeño problema y es que los vídeos antiguos los he metido como solo para miembros del canal y entonces, claro, los de Patreon se han quedado descolgados. Voy a ver si los puedo resubir para que esos vídeos también estén disponibles para los Patreon. Y nada más, como dice Neosd, buenas noches a todos los calvótrapas del mundo.